Estoy a mitad de camino entre Berlín y Varsovia. Y vamos a parar en esta ciudad que es espectacular. Observen este casco histórico medieval reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial. Es una hermosa ciudad. No sé si para vivir porque no tengo el gusto, pero por lo menos para visitar y conocer es realmente espectacular. Así que vamos a empezar a recorrer la ciudad de Poznań. En las calles de Poznań permanentemente vemos turistas de todas partes de Europa. Este es un casco histórico reconstruido en 1950, luego de la guerra, porque tengamos en cuenta que lo primero que hizo Hitler cuando empezó su política expansionista fue invadir Polonia. En septiembre de 1939, sin previo aviso, las tropas alemanas entraron a este país y entraron exactamente por este lugar, porque Poznań está muy cerca de Alemania y está en el medio de la carretera que une Berlín con Varsovia. Todo el grueso del ejército alemán pasó por aquí y esta fue una de las primeras ciudades en caer bajo el yugo alemán. O sea que durante toda la Segunda Guerra Mundial, incluso hasta el final, que Hitler la utilizó como bastión de defensa, esta fue una ciudad ocupada por los nazis y las huellas de la guerra se ven en todos lados. Por eso la gran reconstrucción de 1950, que restauró todo el centro histórico y volvió a reconstruir los edificios como en la época medieval. Poznań es una ciudad industrial, es una de las ciudades más grandes de Europa y con mejor calidad de vida de toda esta región. Polonia, además, es un país que tiene muy buen nivel en todo sentido de educación y forma de vida comparado con Europa en general. Si le agregamos que la zona histórica es espectacular y permanentemente en restauración, como vemos ahora, que hay muchas construcciones para conservar lo antiguo, da como resultado que es una hermosa ciudad. La ciudad de Poznań está junto al río Warta. Estamos mirando el mapa de Polonia hacia el lado occidental, más cerca de Alemania. Y esta ciudad fue capital de la Gran Polonia, un país que sufrió transformaciones a lo largo de su historia totalmente radicales. Llegó a ser una gran nación, incluyendo a Lituania, una potencia europea muy importante, y luego fue prácticamente destruida porque Rusia, Prusia y Austria se repartieron lo que había sido esa Polonia antes de la división. Durante prácticamente todo el siglo XIX, Polonia no existió como país hasta la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, se termina el imperio de Prusia y Polonia vuelve a nacer. Me encantó esta ciudad, lamentablemente voy a estar muy poco tiempo porque estoy de paso hacia Varsovia, pero lo voy a dejar como un pendiente y recomendación. Generalmente no es una ciudad que esté incluida en los itinerarios ni muy promocionada, pero he encontrado gente de todas partes de Europa que viene a quedarse aquí por su hermoso casco medieval.
A lo largo de casi 3.000 kilómetros, el Danubio atraviesa Europa y durante miles de años los pueblos crecieron en sus orillas, ayudados por la fertilidad de las tierras de este río que nace en la Selva Negra y atraviesa 10 países: Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumania, Bulgaria, Moldavia y Ucrania, para terminar en el Mar Negro. Esto que vemos al fondo, unas piedras que parecerían ruinosas y sin importancia, tienen 2000 años de antigüedad, porque eran parte de las primeras fundaciones romanas a lo largo del Danubio. Estas piedras se fundaron en el año 29, porque los romanos necesitaban puntos clave para controlar su imperio. El Danubio era una frontera natural que impedía que los bárbaros lograran recuperar parte del territorio que los romanos les habían robado. Así, los romanos mantenían y expandían su imperio, y el Danubio jugó un papel fundamental. En estas ruinas luego se levantaron monasterios. En el siglo I, los cristianos empezaban a tener cada vez más poder y de esa manera consiguieron fundar monasterios fortificados, porque era un territorio donde todos querían atacarlos. ¿Por qué fue importante? Porque hoy la mayoría de la gente que vive en estos lugares es cristiana, contrariamente a lo que pasaba en la época romana. El mismo lugar donde eligieron los romanos para fundar sus ciudades fortificadas es el lugar donde hoy se levantan las grandes ciudades de Bulgaria o de Rumania, a pesar de haber pasado 2 milenios, y la gente sigue siendo cristiana a pesar de haber pasado 2000 años. Por lo tanto, ese fue un punto tan importante en la historia que terminó de definir la religión y las ciudades que todavía se mantienen hoy. También esta zona perteneció al Imperio Otomano, estamos muy cerca de Turquía. Luego fue parte del Imperio Ruso y durante la Segunda Guerra Mundial primero estaba bajo poder alemán, hasta que los rusos por este mismo lugar entraron a tomar Bulgaria. O sea que a pesar del paso de los milenios, estas rocas se mantuvieron en el mismo lugar, como fieles testigos del punto en que los romanos eligieron para sentar las bases de su imperio. Son las que todavía se mantienen en el medio de la ciudad, que a pesar de los milenios sigue creciendo hasta hoy. En general, en las orillas del Danubio encontramos parques con mucha vegetación. En estos países de Europa del Este, sobre todo en los que pertenecían o estaban influenciados por la Unión Soviética, hay muchos parques y hay grandes construcciones. Las obras de urbanismo que se hicieron en esas épocas fueron enormes, aunque en general están venidas a menos, dependiendo del país. En casi todos estos sitios los parques están muy cuidados, se mantienen porque la gente tiene especial amor por la naturaleza y protege los espacios verdes de la ciudad. Así que es un recorrido muy interesante, sobre todo conocer las orillas y los parques del Danubio. Y desde la época del Imperio Romano hasta hoy, el Danubio marcó fronteras de imperios y países. Hoy es el límite entre Rumania y Bulgaria. Este punto, Silistra, en 1944 fue el lugar por donde los rusos expulsaron a los alemanes y tomaron Bulgaria. Y permanentemente, en la ciudad, se ven objetos y recuerdos que marcan esa historia.
En el medio de la ciudad encontramos un tanque ruso. Generalmente las batallas se recuerdan con monumentos, pero en este lugar los tanques tuvieron un papel fundamental. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial se dio la batalla más grande de la historia entre tanques rusos contra alemanes. Miles de tanques pelearon y por eso uno de estos tanques se mantiene como recuerdo de esas épocas. Parece raro vivir acá y tener enfrente un tanque de monumento en el medio de una plaza. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las personas que viven hoy aquí, gente que puede tener 80 años, directamente vivió la guerra, vio pasar estos tanques y vivió las batallas en estos lugares. Por lo tanto, no solamente es un recordatorio, es parte de la vida de estas personas. Así que tampoco es casualidad que este tanque no solamente esté frente a las viviendas, sino que también esté frente a un jardín rodeado de rosas y con mucha tranquilidad. Es parte de la vida y es parte también de los recuerdos que no deberían volver a pasar. No solamente las personas que vivieron la guerra, sino que sus hijos, sus nietos, todos están tocados por esta situación que vive y vivió desde hace miles de años esta región, cuando distintas potencias se disputaron este lugar. Lamentablemente, los que más sufren son los habitantes, los que quieren vivir tranquilos. Por eso, capaz que este recuerdo del tanque no está tan mal después de todo para tener en cuenta lo que no debería volver a pasar. Estamos en Hungría, en la ciudad de Kalocsa. En primer lugar destaca por las flores, como en toda esta región, en las calles y en las casas. Pero este lugar en particular tiene pimientos colgados de las fachadas. El pimiento no es originario de Europa, fue traído por Colón durante sus viajes a América. Pero aquí, desde hace siglos, se utiliza la paprika, como es conocida en este lugar, para todo tipo de comidas. Incluso ya es parte de la cocina tradicional. Esta historia viene desde hace varios siglos atrás. Aquí la paprika es tan importante que le dedicaron un museo. Cuando en Europa no había conservantes, el conservante natural siempre fue la pimienta. Era tan importante que se usaba absolutamente para todo, sobre todo para que las comidas no se echaran a perder y así poder subsistir durante el invierno o durante largos periodos en que las cosechas no eran buenas. La primera vez que el pimiento o la paprika llegó a este lugar como especie picante, se utilizó como medicina, ya que durante las fiebres de cólera, de tifus, se usaba para contrarrestar lo que se pensaba en ese momento que hacía bien contra el cólera o contra las enfermedades de la época medieval, en donde las condiciones de higiene eran bastante malas. Para tener una idea, por ejemplo, uno podía ir caminando por una calle medieval y desde un balcón de arriba recibir un baldazo de aguas servidas. O sea, lo que se usaba cuando uno va al baño, en vez de tirar la cadena, lo tiraban en un balde hacia el medio de la calle. Eso hizo que se generaron muchas pestes y enfermedades en Europa. Bueno, la paprika o el pimiento picante se utilizaba como medicina.
Después de que se logró salir de esa época de enfermedades, se dejó de usar en esta zona el pimentón hasta que fue introducido de vuelta por Napoleón. En realidad lo que pasó fue que cuando Napoleón invadió esta zona, subió tanto los impuestos para recaudar dinero que la pimienta llegó al mismo precio que la plata. O sea, un kilo de pimienta costaba lo mismo que un kilo de plata. Por lo tanto, las personas no podían utilizar ya la pimienta para conservar sus alimentos porque era muy caro. ¿Qué empezaron a usar? Justamente el pimiento picante o la paprika. A partir de que Napoleón subió los impuestos y las personas no pudieron utilizar tanto la pimienta, la paprika se hizo muy popular, porque el picante de la paprika sustituía en gran parte al picante de la pimienta y también se usaba para conservar los alimentos. Así que se empezaron a plantar grandes extensiones y a partir de ese momento a las personas les gustó tanto que lo empezaron a incorporar en su comida. Desde esa época prácticamente todas las comidas tradicionales húngaras y toda esta región de los Balcanes utilizó la paprika para preparar sus platos principales. Toda la zona que cubre el área del Danubio es una gran planicie. Estamos rodeados de montañas. Por un lado los Balcanes, por otro lado los Cárpatos. Pero la parte del Danubio durante millones de años fue dejando sedimento. Y ese sedimento generó campos planos y muy fértiles. Por lo tanto aquí se produce absolutamente de todo. La ganadería y la agricultura son fundamentales para la economía de la región y para la subsistencia de las familias. Ya vimos que aquí se planta paprika, se planta pimentón, chili, tiene varios nombres. Eso vino de Sudamérica, pero también se plantan cereales. Se planta, por ejemplo, cáñamo, y el cáñamo desde épocas remotas siempre se utilizó para hacer cuerdas de barcos, para hacer tela y para hacer las velas de los barcos. Tiene una fibra muy larga y es mucho mejor que las telas, mucho más resistente, y por eso se utilizó sobre todo para la navegación. Eso cuando no había plástico para hacer las cuerdas o para hacer las velas. El cáñamo es cannabis, o sea, es la misma planta que se usa para fumar marihuana, pero desde épocas remotas siempre se plantó, incluso hasta hoy. Y el cáñamo hoy también es una de las principales actividades de esta región. El ganado húngaro es muy resistente. Hay que tener en cuenta que aquí las temperaturas son extremas. En invierno puede llegar a haber 20 grados bajo cero y en verano mucho calor. Además el campo se cubre de nieve. Por eso esta especie de ganado es una raza que viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Tiene siglos de antigüedad. Viene de Asia y se mantiene todavía hoy semisalvaje. Los húngaros prefieren no llegar a domesticarlos del todo porque así son más fuertes. Las características que todavía mantienen desde hace siglos son justamente su fortaleza, pero no su gran velocidad. Y a raíz de eso, la leche, por ejemplo, no es consumible por el ser humano, porque es una leche muy espesa, muy grasosa, que necesitan para darle de comer a los terneros en las épocas muy frías. Sí se usa como carne, pero principalmente se utiliza para el transporte y la carga. La conexión entre el hombre y el caballo para manejar los animales tiene siglos de tradición y por eso ahora están demostrando cómo pueden tener esa relación.
Están vestidos como en el siglo XVIII, porque en esa época fue el esplendor, las grandes extensiones donde los monarcas manejaban estos terrenos y tenían grandes villas donde los caballos eran fundamentales, no solamente para la vida diaria del campo, sino también para la guerra. Y los jinetes desde hace siglos mantienen esa tradición. Están haciendo demostraciones del uso del látigo, que están haciendo demostraciones de cómo ellos se entrenan y manejan a los caballos y a los burros. No es casualidad que hayan puesto, bueno, jinetes esbeltos para los caballos y uno más exquisito y gordito para manejar el burro. Parece, en realidad parece Don Quijote y Sancho Panza. Los caballos húngaros son una mezcla de caballo árabe y caballo asiático, mitad y mitad, y por eso son muy esbeltos, ágiles y resistentes, son muy versátiles. Por eso también son utilizados por los jinetes, pero también como medio de transporte para tirar carruajes. Y a pesar del paso del tiempo hay cosas que no cambian. Nosotros seguimos nombrando a la potencia de nuestros vehículos en caballos de fuerza. En este caso, este es un transporte de 4 caballos de fuerza. Y estos son todos los productos que salen de la paprika, el pimentón, el chile, el pimiento, como se le quiera llamar. Aquí se le llama paprika. Vamos a ver qué hay. La mayoría de las comidas se utilizan como picante. Aquí también lo utilizan como harina, porque el pimentón, o sea la paprika molida, lo usan en grandes cantidades. También lo usan para espesar las comidas, así que hay de todo. Esto que vemos acá, por ejemplo, es aceite de paprika, y este aceite sí es muy picante, por lo tanto se utiliza muy poco. Y lo que dicen en realidad es que realza el sabor y uno se empieza a acostumbrar, se hace casi adicto. Lo comparan, por ejemplo, con la adicción del chocolate, así que parece que si empezás a probar el picante cada vez te gusta más y más, cosa que a mí no me pasa porque hace bastante tiempo que me estoy encontrando con comidas picantes en todos lados y el efecto que tienen en mí no es precisamente el de adicción. Digamos que tienen un efecto bastante complicado. Esto es paprika dulce, este no pica, vale unos $6. Esto es... Oh, mira. Esto sí que está bueno. Miel con paprika, o sea que debe ser miel picante. Y esto vale unos $8. Está bueno este, ¿eh? Tenemos la paprika picante. Esto es una mezcla y esto es sin picante. Esto vale $8. Y esto sí que no me animo a probarlo, porque por lo que veo dice, bueno, no sé qué dice porque está en húngaro, pero dice extra eros. Esto debe ser el súper picante. Pero podría llevar uno para regalarle a alguien, por ejemplo, y decirle que es dulce. No es mala. Bueno, voy a llevar algo para mí y algo para regalar. Voy a llevar este para algunos amigos a los que les voy a decir que esto es algo típico y muy dulce.
Y después de que se los regale me voy a ir, antes de que lo pruebe. Este para mí y este para los amigos. ¿Ahora qué? Cuidan a los caballos como de su propia familia. Cada caballo tiene un nombre. Por ejemplo, este se llama Sultán, Dorca, Catarani, Catarina, Catrina. Ah, no. Miren quién es Catrina. Catrina es el burro de Sancho Panza. Catrina, 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 me ignora. Es fiel a su amo.